Buena hora, momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, conocido popularmente como el geriatra de Radio Rumbos, por cierto, va a estar con nosotros mañana en nuestro programa En Buena Hora. Es un médico geriatra de una larguísima trayectoria, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y también profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de La Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. Les invito a tomar nota de su número telefónico: 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y ahora, amigos, la última entrevista que vamos a hacer antes de que concluya la campaña electoral, que vence hoy a las 12 de la noche. Vamos a darle la bienvenida al profesor Guillermo Miguelena. Él es secretario general de Acción Democrática Bernabé Gutiérrez en Caracas y además candidato a la Asamblea Nacional. Bienvenido, Guillermo. Bien, muchas gracias, Mario, pero debo hacer una aclaratoria. Acción Democrática es patrimonio del pueblo venezolano. En consecuencia, nadie puede arrogarse la representación de AD, tan solo aquellas autoridades que hayan sido electas por los organismos del partido. Con esto quiero decir que no hay AD de Bernabé ni de nadie. Ni de AD Ramos tampoco. Mucho menos. Bueno, esa es una manera, digamos, si se quiere, práctica de distinguir, que hacemos en el mundo de las comunicaciones, del periodismo, para distinguir una vertiente adeca de la otra, porque también hay muchos adecos que no están en Acción Democrática, o no es verdad, bueno, Guillermo. Es una gran verdad. Pues yo creo que los militantes los adecos que están diseminados por todo el partido, por todo el país, e incluso haciendo presencia importante en otras organizaciones políticas. Pero nosotros tenemos militantes, que somos los que acatamos las directrices, la doctrina, los estatutos del partido. Okay. Nos diferenciamos de esos. Okay. Además, bueno, ustedes tienen la tarjeta electoral, que es no solamente un símbolo importante para los adecos, sino además un instrumento material concreto que les permite participar en los procesos electorales. No obstante, hay un dato interesante, importante, que hay que distinguir, y es que pareciera como que esa vertiente adeca no está tan lejos del gobierno como las otras vertientes adecas. Bueno, la verdad que siento que Acción Democrática es un partido de oposición, una oposición democrática. Eso significa, por supuesto, que si hay una iniciativa del Ejecutivo, del propio Poder Legislativo, que beneficia al país, beneficia al pueblo, nosotros sin dificultad alguna, sin complejo alguno, por supuesto la aprobamos. Okay. Por cierto, un tema que fue muy polémico y que es polémico todavía es el tema de los resultados del 28 de julio. Bernabé Gutiérrez, el secretario general de la Acción Democrática, que tiene la tarjeta que tú lideras en Caracas, reconoció rápidamente una victoria de Nicolás Maduro Moros cuando, bueno, la inmensa mayoría de la oposición dice que el gobierno fue derrotado. ¿Por qué? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que nosotros estamos participando en un proceso electoral convocado por un poder del Estado, que es el poder electoral. En consecuencia, lo demás pudiera significar especulaciones. Yo creo que es suficiente para entender cuál es la posición de Acción Democrática cuando acude al llamado que ha hecho el poder electoral para la realización de estas elecciones del próximo 25 de mayo. ¿Ustedes tienen idea, Guillermo, de los mecanismos de verificación y de control sobre este proceso electoral que se avecina? Sí, porque el cronograma se ha venido cumpliendo y donde haya necesidad o planteado en esos términos de las respectivas auditorías, la representación de la Alianza Democrática, que conforma un importante número de organizaciones políticas y Acción Democrática en particular, hemos estado presentes en cada una de ellas. Con técnicos, con expertos. ¿Cuál es el grado de confiabilidad de ese proceso? Bueno,
siento que tenemos confianza en el proceso, porque estamos participando. ¿Y en el resultado que va a ofrecer el Consejo Electoral? Esperamos que se respete el resultado. Esperamos que se respete el resultado. Ajá, ¿y qué más? No, simplemente esperar el resultado. Sí, eso sí, si el resultado no es favorable, lo vamos a defender. Y yo creo que no va a haber dificultad en que se reconozca esa participación del electorado en contra de la fórmula que ha planteado el gobierno nacional. ¿Ustedes creen que van a derrotar al gobierno nacional? Bueno, para eso estamos trabajando, para eso estamos luchando, porque bueno, nosotros andamos buscando como especie un equilibrio en los poderes, porque la democracia precisamente se distingue o se caracteriza porque los poderes públicos son autónomos, cada uno de ellos. En cambio, este poder legislativo, sumiso al poder ejecutivo, desdice mucho de la condición de democracia. Has dicho algo muy importante, o has hecho una calificación muy importante. Este poder ejecutivo, este poder legislativo sumiso ante el poder ejecutivo. Esa sumisión no ha sido también de alguna manera compartida por el liderazgo de los factores de oposición que están en esa asamblea, donde por cierto hay varios adecos. Bueno, la fracción de Acción Democrática y de la oposición en general, una presencia bastante reducida. En cada momento que se dan estas discusiones, fija posición, salva el voto, niega las proposiciones, circumpiendo con su responsabilidad. Ajá. Pero fíjate, algo que yo siempre comento, Guillermo, y tú que eres un adeco viejo o viejo adeco o adeco de larga trayectoria, lo sabes, aquí estamos acostumbrados en Venezuela a que el Parlamento ejercía una función de control bastante rigurosa sobre el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes. Y cada tanto se interpelaban a los ministros, a los presidentes de los institutos autónomos, a los viceministros, funcionarios de alto nivel, de medio nivel y bueno, incluso hasta militares. ¿Por qué Acción Democrática en lo particular no ha hecho honor a esa conducta firme que en el pasado caracterizó la democracia venezolana? Bueno, como comentaba, cada vez que se plantea una situación en el Parlamento, Acción Democrática ha planteado la interpelación del funcionario a quien se le pudiera atribuir la responsabilidad de ese hecho. ¿Sí lo han planteado? Sí, y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos tienen una presencia de 257 parlamentarios contra 20, o sea, una mayoría aplastante. Ahora, ¿qué queremos nosotros en esta nueva gestión que se iniciará el próximo 5 de enero del 2026? Bueno, recuperar la autoridad de la Asamblea Legislativa o la Asamblea Nacional, entre ellas la de interpelación de los funcionarios responsables. Cosa muy importante. Porque no solo es que se va al Parlamento a legislar, sino también a controlar. Así es. Y un mecanismo de control es precisamente interpelando a los funcionarios responsables de los hechos que se le atribuyen. Y otra cosa, bueno, revisar el presupuesto, y eso es un tabú. No sabemos a cuánto asciende, cómo se gasta, dónde está la rendición de cuentas. Nosotros aspiramos que teniendo una mayoría en el Parlamento o una presencia importante, vamos a hacer bastante esfuerzo porque esos funcionarios se sometan a las disposiciones de la Asamblea Nacional, que dentro de sus atribuciones está precisamente interpelar a esos funcionarios. Correcto, tal cual. Ojalá que eso se haga, ojalá que se cumpla. Te pregunto, Guillermo Miguelena, nuestro invitado ya en esta parte de cierre de la campaña electoral, en lo particular, tú como diputado, ¿qué priorizas para lo que va a ser tu gestión como parlamentario en el caso de que resultes ganador? Bueno, la prioridad es lo económico. Ajá. Es lo económico. Aquí hay que crear confianza, recuperar el Estado de Derecho para que el capitalista, el inversionista, tanto interno como externo, venga al país a invertir. Eso generará, por supuesto, nuevos empleos, se elevará la capacidad de consumo del venezolano y, por supuesto, eso es como especie de un ritornelo.
Entonces, nosotros aspiramos que eso se produzca, porque nosotros vamos a hacer mucho énfasis en la preservación de la capacidad adquisitiva del trabajador. Y para eso estamos luchando por una ley de sueldos y salarios y por supuesto de estabilidad. Ahora, si nosotros logramos reactivar la economía venezolana, pero no como ahora se habla de que hay una reactivación, pero ¿dónde la vemos? El sector terciario, que es el sector de los comercios, de los servicios, que ningún país que tenga la mayoría de sus habitantes ubicados en ese sector jamás podrá lograr un desarrollo económico. Entonces nosotros necesitamos inversiones sobre todo para la parte de la extracción de los minerales, de la pesca, de la agricultura y de la transformación de esa materia prima. Y el tercer sector, que es el de los servicios, del comercio, bueno, quedará prácticamente reducido de manera considerable. Ok, ¿qué están haciendo ustedes desde Acción Democrática para enfrentar esta tendencia surgida, no surgida, pero en todo caso retomada después del 28 de julio, que llama a la abstención electoral, a la desmovilización de la oposición? Bueno, es un craso error histórico por lo demás. Y bueno, ya nosotros conocemos lo que en este país se vivió a partir del 2005. Todavía estamos viviendo las consecuencias. Las consecuencias. Es que ahí alguien ubica en los golpes de Estado la desgracia que vive el país, pero no pueden omitir, no pueden pasar por alto esa abstención que le dio el poder absoluto al gobierno nacional. Por cierto, ustedes los adecos apoyaron esa abstención en aquel momento. Por supuesto, y yo creo que hasta la motorizaron algunos líderes nuestros. Así es. Que después se arrepintieron y sin embargo, hoy esos ex adecos plantean nuevamente la abstención, habiendo reconocido un momento dado que se habían equivocado. ¿Te refieres a Henry Ramos, por ejemplo? Indudablemente, no hay la menor duda. Él motorizó la abstención en aquel entonces, después se arrepintió, reconoció el error, pero insiste ahora. Ahora, si Acción Democrática es un partido que enseñó a votar a este país, que entendemos el voto como el mecanismo de la transformación, del avance, del progreso, ¿cómo nosotros vamos a negar ese derecho al pueblo a expresarse mediante ese instrumento? Nosotros estamos precisamente exhortando a la gente que asuma a plenitud ese derecho, concurriendo masivamente a votar, porque con seguridad que en la medida en que mayor participación haya en este proceso, diversificada será la opinión que tendremos en la Asamblea Nacional. ¿A qué atribuye, Guillermo, que un dirigente tan experimentado como Henry Ramos, formado en el mismo partido que tú, haya convocado la abstención en el 2005, luego se repitió y ahora repite la misma receta? Yo no sé si son algunos intereses ocultos o estará cumpliendo lineamientos del gobierno, porque indudablemente que el gran beneficiario de una abstención es el gobierno. No sé si él estará en esa línea de obedecer algunos lineamientos, pero nosotros estamos en contra de la abstención y la gente debe salir a votar, a ejercer su derecho. Ok, vamos rápidamente a leer algunos comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 para que los responda en bloque nuestro invitado, Guillermo Miguelena, profesor, graduado en el pedagógico y profesor del pedagógico, y también dirigente político, secretario general de Acción Democrática en Caracas y ahora candidato a la Asamblea Nacional. Por cierto, ¿tú vas por qué circuito o por la lista? No, voy por el circuito 3, que comprende las parroquias San José, Candelaria, San Bernardino, El Recreo, San Agustín y San Pedro. Ok, vamos a leer rápidamente. Dice @Henry Joel Nieves, 100% de confianza en el resultado. Este caballero es de la fracción de Bernabé, ya con eso sabemos qué esperar. @León del Valle 62, doy gracias por la claridad que hoy se respira entre la gente. Calle clara de lo que ya no queremos. Rescatar el hilo constitucional es la gran tarea. @Henry Joel Nieves, cada ley que roba a la nación, ejemplo, ley económica especial, zonas especiales y la del terrorismo, han sido apoyadas por la supuesta oposición y levantan la mano de primeros. @Henry Joel Nieves, compiten por levantar la mano primero para que Jorge los vea. Jorge se refiere a Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué respondes a eso? Bueno, yo lo que digo es que nosotros vamos a tener una representación importante en la
próxima legislatura. Y ahí vamos a ejercer la función de legisladores, hacer las leyes que se requieren para impulsar la reconstrucción de este país, que debe comenzar desde el orden moral y ético, porque aquí juega mucho el sistema educativo venezolano, que hay que revisarlo también. Hay que revisarlo porque el venezolano de mañana debe estar cimentado en muchos valores, no solo morales, éticos, sino también democráticos. Que sepamos por qué nosotros debemos defender la democracia. Sentimos que es el sistema que más beneficio le produce a la colectividad. Y por lo demás es un sistema perfectible. Y ahorita se está hablando, y el gobierno lo ha planteado, la reforma constitucional. Bueno, ojalá no sea lo que la gente ha especulado. Esa reforma que ellos pretenden realizar es para establecer el Estado comunal. Nosotros no pensamos que va a establecerse acá el sistema, el Estado comunal, sino que nos permita hacer una reforma a la Constitución. Por ejemplo, la disminución del periodo constitucional, que ahora es de 6 años, bueno, llevarlo a 5, con una sola reelección. Inmediata. A diferencia de la Constitución del 61, que eran 10 años después. 10 años después. Pero ahí hay como especie de pudiéramos especular, con el caso de Estados Unidos. Ellos tienen reelección periodo de 4 años. De 4 años. Y reelección inmediata. Sin embargo, tú puedes estar 4 años por fuera y regresar a optar por los 4 años restantes. Sí. Como el caso de Trump. Sí. Ocurre con Trump, sí, que en un momento dado cumplió 4 años, lo defenestraron del poder democráticamente, ahora regresa para cumplir sus 8 años. Bueno, pero en todo caso nosotros aspiramos a reducir ese mandato. Y hemos hablado también de regresar a la bicameralidad, la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados. También hemos planteado la mayoría, el 50%, la doble vuelta, el balotaje. Eso le da doble vuelta electoral, más legitimidad a quien resulte ganador en ese proceso. Ok. Bien, estamos conversando, amigos y amigos, y ya estamos a punto de culminar la entrevista con el profesor Guillermo Miguelena. Guillermo Miguelena es secretario general de Acción Democrática en Caracas. Dice @Francisco JEM, JJEM, dice: debemos tener mayoría opositora en la Asamblea. Es la estructura de poder que prioritariamente se debe ganar. Ok. Dice @Garrido Francino Elustari, dice: buenas tardes, licenciado Mario, saludos al invitado. Sabemos que el mejor presidente que hemos tenido ha sido el gocho Carlos Andrés Pérez. El mejor, digan lo que digan, y pregunta si él reconoce a Edmundo o a Nicolás. Bueno, de hecho el presidente es Nicolás Maduro, no hay la mínima duda. Es el que administra la hacienda pública, es el que nombra a los jueces, no tiene el poder. Entonces, ¿y tuvo los votos el 28 de julio? Bueno, hasta ahora, aquí se presenta, digo yo, como una disyuntiva con respecto a la fuga de estos 5 venezolanos que están en la embajada americana. Argentina. Rápidamente, porque nos queda un minuto apenas. Hay 2 versiones, la del gobierno y la de ellos. Ajá. Aquí hay la versión de Maduro y la de Edmundo González. ¿En cuál crees tú? No, ninguna. Guillermo, agradecido por tu presencia. Amigo, muchas gracias a ustedes también. Estábamos conversando con Guillermo Miguelena, profesor, graduado en el Pedagógico, secretario general de Acción Democrática. La Acción Democrática que tiene la tarjeta electoral, la blanca, candidato a la Asamblea Nacional. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de nuestro programa En Buena Hora. La última entrevista que hacemos en el marco de la campaña electoral. Ya mañana no hay campaña electoral, de modo que no se puede convocar a votar o presentar inclinación por alguna de las propuestas electorales que compiten en ese proceso del 2025, del 25 de mayo. Vamos a tener nosotros
a Argenis Portillo, el geriatra de Radio Rumbo. Así que bueno, los invitamos a que nos sintonicen mañana. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbo, Celsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.